Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. El Señor Jesús nos hablaba y nos advertía acerca de la codicia, acerca de los afanes de la vida del hombre. Y cómo muchas veces el hombre se hace problemas, se preocupa, pone cargas en su corazón por situaciones que no puede resolver. Sean pequeñas o grandes, el hombre no tiene la facultad de poder resolverlas y se preocupa sobremanera. Pero el Señor en su palabra nos enseña, nos advierte, nos previene, nos habla de antemano para que no caigamos en estas cosas, para que verdaderamente nuestros ojos estén puestos en lo que realmente tiene un valor, en lo que realmente va a sobrepasar o va a perdurar en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que había un hombre, el cual tenía muchos bienes, tenía mucho dinero. Y el Señor lo menciona esta historia, haciendo hincapié acerca de la codicia en el corazón de los hombres, del pensamiento que muchas veces el hombre tiene de acumular y acumular tesoros y acumular riquezas, creyendo que allí estará el gozo para su corazón, o que alcanzará las bendiciones, o que podrá sentirse completo, satisfecho. Sin embargo, el Señor le hace una pregunta y le dice: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma, ¿qué darás a cambio? ¿Qué de todo lo que tienes, o qué de todo el pensamiento que tú tienes de que vas a tirar los graneros, vas a edificar algo más grande para poder tener allí todos tus tesoros? ¿Y qué de todo lo que puedas tener vas a dar cuando eso acontezca? Dice la palabra: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Porque es mejor ser rico para con Dios que tener cantidad de bienes y tesoros en esta vida que para nada aprovechen. Es mejor tener un corazón agradecido con Dios y las riquezas que estén en los cielos, hacer tesoros realmente donde está la bendición perdurable y no en lo que va a perecer. La palabra nos enseña que el problema no es el dinero en sí, sino el amor que los hombres le tienen al dinero. La codicia que entra en el corazón del hombre y los lleva a poner toda su confianza en esos bienes y en eso que es material. Entonces el Señor nos advierte, nos previene acerca de esto y nos dice: así es el hombre que hizo para sí tesoros y no es rico para con Dios. Su riqueza no la encuentra en la obra de Dios, no la encuentra en su servicio, no la encuentra en la obra que hace para el Señor, sino en los bienes materiales, en lo que puede hacer, en lo que está buscando saciar sus ojos, saciar sus deseos. Pero el Señor habla aún más y enseñaba acerca del afán, enseñaba acerca de la ansiedad, de que el hombre se preocupa muchas veces por poder hacer el dinero. ¿Qué hará para poder sustentar a su familia? ¿Qué hará para poder vestirse, para poder comer? Y el hombre se preocupa. Y dice la Escritura que se preocupa y se preocupa demasiado, pero no tiene el poder para poder resolver esas cuestiones. Sin embargo, dice la Escritura, contempla las aves de los cielos. No trabajan, ni hilan, ni tienen graneros, no hacen nada, pero sin embargo Dios los alimenta. El Señor dice: no valen ustedes más que las aves, no valen más que los pájaros. No tienen un valor mucho más grande ustedes. Es decir, el Señor te alimentará. El Señor tiene cuidado de lo que ha de vestir. El Señor tiene cuidado de tu vida. Dice la palabra que el mundo se preocupa por esas cosas. Las personas del mundo miran estas cosas. Pero dice: a diferencia de las personas del mundo, nosotros tenemos un Padre Celestial que guarda y que cuida, que tiene cuidado de nosotros y que sabe que tenemos necesidad de esas cosas. El hombre muchas veces en su dificultad o en medio de su afán le pide al Señor que no le falte. Le pide al Señor que pueda ver la condición de que le hace falta un vestido, de que tiene necesidad de alimento. Pero el Señor dice: yo sé que ustedes tienen necesidades de esas cosas.
A diferencia de los del mundo que se preocupan y que ponen toda su confianza en los bienes materiales y en buscar las riquezas y en moverse en dirección o en busca de eso, el Señor dice: yo tengo cuidado de mis hijos, tengo cuidado de las aves. Imagínense cuánto más tengo cuidado de ustedes. Todos los días, o casi todos los días, hay un lugar donde llego todas las mañanas en el trabajo y hay un montón de palomas en ese lugar, y siempre saco pan y comienzo a tirarle a las palomas. Cuando lo hice la primera vez pensé en ello, pensé en la acción. Mucha gente se acerca y quizás tiene esa actitud. Algunas personas se acercan también y me dicen: no me das para darle a las palomas. Si el hombre que quizás tiene un corazón malo, que muchas veces no conoce a Dios, tiene el corazón para decir: las aves tienen necesidad de alimento y son alimentadas. Quizás uno no se da cuenta o no tiene presente esta escritura, pero el Señor está utilizando para que las aves puedan alimentarse. Y si el Señor tiene cuidado de las aves, dice la escritura, ¿no tendrá más cuidado de ti? ¿No vales más que las aves? La vida del hombre no es más que las aves. Dice la palabra del Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y no podrá, por más que mucho se afane el hombre, no podrá añadir a su estatura un codo. Por más que el hombre quiera, no podrá crecer 45 centímetros, no podrá aumentar su estatura, por mucho que se preocupe y por mucho que se afane. Y dice la Biblia: si no puedes hacer lo pequeño, si no puedes hacer lo que es menos, ¿podrás hacer lo que es más? ¿Podrás hacer algo más grande todavía? ¿O deberá ser que debemos confiar en el Señor y poner nuestra confianza en Él? Caminar hacia la bendición dejándonos guiar por Él para que el Señor nos lleve a ese lugar de bendición. ¿Será que debemos entender que las riquezas en Dios no son como las riquezas de este mundo? Deberemos tomar los ejemplos de hombres que pusieron por sobre todo o por cosa más importante la obra de Dios que todas las riquezas o los bienes que pudieron tener en su momento. La palabra de Dios nos habla así, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, salió de ese lugar, se fue, prefirió no ser llamado hijo de la hija de Faraón, dejó el lugar de comodidad, dejó el lugar de los egipcios, dejó los egipcios, dejó el mundo, salió del mundo para buscar lo de Dios y prefirió el vituperio de Cristo, dice. Prefirió ser allí maltratado en el lugar correcto, estando con sus hermanos, que viviendo en deleites y en placeres en el palacio. Procuró primero lo de Dios, porque su tesoro se hallaba en las cosas de Dios y no en los deleites, no en el placer, no en la riqueza que podía tener o en el lugar de importancia que él tenía allí junto a Faraón. Él estaba en un lugar de comodidad, estaba en un lugar de mucha relevancia, pero él decide, por la fe, poner su corazón en el tesoro correcto, en el lugar correcto para su vida. Ahora la palabra, el Señor nos está hablando acerca de esto, de que el hombre se afana porque ha de vestirse, porque habéis de comer, o cómo será vuestra vida, o las dificultades que pueden venir, y el hombre se preocupa, y es inevitable muchas veces que el hombre pueda preocuparse. Pero el Señor dice: yo tengo cuidado de ustedes, yo soy el que les provee, yo soy el que está guiando tu vida. Y si tú entiendes que tengo el poder para alimentar las aves y ninguna cae al suelo sin que yo esté ahí, ¿cuánto más lo haré contigo?
¿Cuánto más estaré presente en medio de tu necesidad? Yo conozco que tienes necesidad, conozco las dificultades que vives, las situaciones que pasas. Y por más que intentes o que te afanes, dice el Señor, no podrás crecer, no podrás aumentar tu estatura. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Más digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si yo tengo el poder para vestir a una flor mucho mejor que al rey más rico en esta tierra, si una flor que está hoy en el campo y luego es echada en el horno se viste con tal esplendor y con tan gloria, ¿cómo no lo haré con ustedes? ¿Cómo no habrá bendiciones para sus hijos? Ahora el Señor nos está hablando acerca de las riquezas, acerca de la afán, acerca de la preocupación. Pero principalmente el mensaje de esta tarde es: ¿a dónde se encuentra tu corazón? ¿Dónde está la riqueza para ti? ¿En dónde encuentras tú la riqueza de esta vida? ¿En dónde está hoy el tesoro que guarda tu corazón? Porque allí donde esté será la dirección en la cual tú camines, será el sentir que esté en tu vida. Moisés dice: por la fe dejó la comodidad, dejó el mundo, se fue de Egipto, se fue del lugar donde era importante y prefirió ser azotado, prefirió estar en el lugar correcto, en el lugar en el cual Dios lo había enviado, aunque tenía que atravesar dificultades, problemas, luchas. Él prefirió estar en el lugar donde Dios lo había puesto, a donde el Señor lo estaba llamando, y no en el lugar de la comodidad. Hoy quizás muchas personas están en el lugar de la comodidad, pero no haciendo la voluntad de Dios. Están cómodos, sí. Están viviendo una vida de placeres, sí, lujos, pero no es la voluntad de Dios, no es a donde Dios los ha llamado. No es el plan que Dios tiene para sus vidas. Entonces la fe nos mueve a salir de ese lugar de comodidad y a soportar los vituperios, a soportar las aflicciones en nuestra vida por la obra de Cristo, por el llamado que Dios puso en nuestro corazón. La palabra del Señor dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con la bendición de Dios. Cuando hablamos muchas veces de la ofrenda, de los diezmos, es porque nosotros entendemos que es mejor tener un 90% en bendición que tener el 100% y no estar tranquilo, estar turbado, como lo dice esta palabra. Un gran tesoro donde hay turbación, ¿qué sentido tiene? Es mejor lo poco con el temor de Dios. Es mejor lo poco teniendo la fe, sabiendo que Dios es el que me provee, sabiendo que Dios es el que bendice mi vida. Entonces yo soy el que cree, el que tiene la fe de saber que el Señor es el que prospera mi camino. Entonces yo le doy a Dios sin ninguna carga, sin ningún peso. Hoy muchas veces las personas dudan, diciendo: ¿debemos darle a Dios? ¿Realmente hay una medida para darle a Dios? ¿Hay una medida para el amor? ¿Hay una medida para cada cosa? Pero es algo que la gente hace énfasis solamente porque el dinero está en el lugar correcto o el dinero está en el lugar incorrecto. El dinero está en el lugar incorrecto. La codicia está en sus ojos, está en su corazón. Entonces se hacen esa pregunta porque lo que realmente no se ha convertido, y es difícil de que se convierta en el corazón, en la vida de los hombres, es el bolsillo, lo material, porque están aferrados al materialismo. Esta palabra nuevamente nos habla de escapar de eso, de escapar de las preocupaciones del materialismo, entendiendo que nuestra prosperidad proviene del Señor, que nuestra bendición viene de Dios y que estamos siendo guiados por el Señor hacia el mejor lugar. Y cuando confiamos es cuando realmente se produce el milagro. Cuando creemos en Él es cuando somos provistos de todas las cosas. Cuando entendemos que por más que nos preocupemos y nos afanemos y pensemos constantemente cómo hacer, es Dios el que tiene el poder para hacerlo. El Señor nos llama a que nos levantemos, a que emprendamos el camino, a que nos esforcemos, pero Él es el que nos lleva a la bendición, es el que nos guía. Y el Señor tiene el cuidado de que no caigamos en estos errores, de que la codicia no se aproveche de nosotros, porque dice la Escritura: si tienes bienes de este mundo, pero no ayudas a tu hermano que está en necesidad, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo realmente? ¿El amor de Cristo está en ti?
De ninguna manera. Porque aquel que teniendo bienes de este mundo cierra su corazón para con su hermano, el amor de Dios no puede estar en él. Porque está atado por el materialismo, está atado por el dinero. Y Dios pone cada cosa en su lugar. Y Dios nos muestra lo que realmente es importante. Por eso es importante saber qué es lo primero en tu vida. ¿Cuál es la parte más importante? Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. El hombre bueno echa mano a su corazón y lo que saca son cosas buenas. Pero el hombre malo no puede hacerlo de la misma manera. Hay algo que es muy difícil de cambiar. Si bien Dios tiene el poder para hacerlo, pero es una persona con mal corazón. A una persona que tiene un mal corazón le costará mucho entender. Le costará mucho afirmarse en los caminos de Dios. Porque por mucho que trate e intente, su corazón es malo. Y no hablo de aquel que comete pecado, no hablo de aquel, hablo del corazón malo, aquel corazón que trata de engañarte constantemente. El corazón que está pensando iniquidad todo el tiempo. Aquel corazón que siempre está en busca del problema. Porque el corazón se ha llenado de cosas malas. El mal tesoro de su corazón. Cuando el hombre echa mano a ese corazón, lo único que puede sacar son cosas malas. Por eso debemos procurar limpiar nuestro corazón. Debemos procurar sacar de nuestro corazón las cosas que no son contrarias a la voluntad de Dios. Y dejarnos guiar por el Señor. Dejar que el Señor nos lleve al lugar correcto. Esta palabra nos habla de que debemos confiar en Dios. Esta palabra nos llama a que podamos confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. Todos los que estamos aquí pensamos en qué vamos a comer, cómo vamos a pagar las cuentas a fin de mes, si vamos a tener para comprarle ropa a nuestros hijos. Ahora el Señor dice, yo sé que ustedes tienen necesidad de esas cosas. La gente del mundo se preocupa por eso. La gente del mundo se afana por esas cosas. Pero ustedes tienen un Padre que tiene cuidado de ustedes. Tienen un Padre que sabe que tienen necesidad de ello y que suplirá cada necesidad. Busquen primeramente lo de Dios y las demás cosas se añadirán a su vida. Busquen primeramente el reino, lo demás vendrá. De esto nos está hablando aquí el Señor. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El mundo trata de buscar esto, trata de encontrar pensando que saciará su vida con ello, que encontrará la calma. Sin embargo, no viene por ahí la paz, no viene por ahí la tranquilidad en el corazón. Ahora, debemos poner nuestro corazón en el lugar correcto. Tú debes entender y debes encontrar dónde está tu tesoro. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer del versículo 32 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito es nuestro Dios. Dice otra versión de la Biblia, Dios habla hoy: no tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero al Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Ahora, juntamente con esto, viene la pregunta: ¿dónde está tu tesoro?
Porque donde esté tu tesoro, estará allí tu corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Los bienes materiales? ¿Tu carrera? ¿Alcanzar el éxito en algún área de tu vida? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿En el ocio, en lo que te gusta hacer? ¿En el deporte? ¿Dónde está tu corazón? Debemos entender muchas veces cuando tratan de citar en la palabra acerca del diezmo y las ofrendas, utilizan ese pasaje que dice que procuraron dar primeramente las ofrendas, el eneldo, procuraron dar las especias, dar esa dádiva al Señor, pero la palabra de Dios dice que debían hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Es decir, debemos hacer la voluntad de Dios, debemos cumplir la palabra de Dios, pero es importante que pueda hacerse sin dejar de hacer lo primero. Es decir, entender. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer deporte, que tú puedes ocuparte en una carrera, que tú puedes forjarte un futuro, pero no que allí se encuentre tu corazón, porque allí, si allí está tu tesoro, allí estará tu corazón. Ahora, Moisés puso su corazón en donde estaba su tesoro, y su tesoro lo encontró en las cosas de Dios. Lo encontró en estar en el lugar correcto, en el lugar de la bendición, en el llamado que Dios había puesto en su vida. Ahora, Dios ha puesto un llamado en ti, pero quizás tu corazón no se encuentra en ese lugar, porque quizás no es un tesoro para ti el llamado que Dios depositó sobre tu vida. Y sí lo es alguna otra cosa que te preocupa. Sí lo son los afanes de este mundo. La palabra de Dios nos habla también de que el sembrador salió a sembrar la semilla. Pero no toda la semilla cae en una buena tierra y da fruto al 100%, o da fruto al 30 o al 60. Sino que hay parte de la semilla que cae en las piedras, cae en los espinos, cae en el camino y es pisoteada, comida por las aves. No cae toda en una buena tierra. Y nos habla la palabra que los afanes de este mundo ahogan a la planta, la hacen morir, porque llegaron a nuestra vida la palabra de Dios. Y muchas veces el hombre recibe la palabra, la toma con fe, pero luego los afanes de este mundo terminan alejándote de Dios, terminan ahogando a la planta. O la planta no tiene las suficientes raíces, entonces no puede crecer. La palabra no tiene el crecimiento en tu vida, entonces te terminas alejando de Dios. O la palabra es robada simplemente en el inicio. Satanás viene y te arrebata la palabra y no puedes creer. Ahora esta palabra nos dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No teman, porque aunque ustedes son pocos los que procuran hacer la voluntad de Dios, son pocos los que procuran vivir en esta confianza a Dios plena, en la cual sabemos que de ninguna cosa tendremos necesidad, porque el Señor está pendiente de cada una de ellas. Porque hemos entendido que la abundancia de los bienes que podamos poseer no va a llenar nuestro corazón, sino más bien que el Señor dice que debamos entender y tomar el consejo de cada palabra, de lo que está escrito, para poner por obra nuestra vida. Y si hombres que tuvieron todo el esplendor y toda la gloria, hombres que tuvieron todos sus bienes, o todos los bienes que alguno quisiera desear, no alcanzaron a ver y a vivir en la bendición de Dios, porque el poder disfrutar de los bienes es un don de Dios, dice la Escritura. Tú puedes ver a muchas personas que puedan tener riquezas hoy o un gran estatus, pero no pueden disfrutarlo, porque es un don de Dios. Sí pueden acceder a esos bienes, sí pueden acceder a tener una vida de lujos, pero disfrutarlo ya es un don de Dios. Por eso tú puedes ver que hay personas que no tienen mucho, personas que quizás son humildes en su manera de vivir, pero sin embargo son mucho más felices, se sienten mucho mejor, porque hay menos vacíos en su corazón. No están buscando llenar un vacío, no están buscando llenar el ego o alguna necesidad material en sus vidas, sino que han sido llenados por Dios y toman cada cosa en su justa medida y han aprendido a darle a Dios gracias en cada una de sus momentos o de sus etapas. Darle gracias a Dios cuando hay mucho y darle gracias a Dios cuando hay poco. Darle gracias a Dios cuando entendemos el plan y decimos: gloria a Dios, Señor, tú lo estás haciendo. Y en medio del proceso, cuando no entendemos hacia dónde vamos, cuando el Señor nos está guiando y a veces las situaciones se ponen difíciles, pero debemos
creer y debemos confiar en Él. Esta palabra dice: no temas, manada pequeña. Son pocos. Te sientes quizás solo, sos poco. Pero en eso que es poco, dice, al Padre le ha placido darlos el reino. Al Padre le ha placido que puedan ustedes tener el reino. Aquellos que pusieron su vida en esta condición. Aquellos que no procuraron poner su confianza en los bienes materiales. Que pudieron entender que la vida no consiste en esto. Que pudieron confiar en Dios sabiendo que Dios le iba a proveer. Que entendieron que valen muchos más que cualquier ave, que cualquier animal. Alguno dirá: pastor, pero eso ya lo sabemos. ¿Sabes que hay gente que no tiene idea de lo que vale su vida? Hay gente que le han bajado mucho el valor, que siente que no vale nada. Y cuando escuchas palabras como estas, el Señor te está diciendo: tú vales muchísimo más. Yo tengo cuidado de tu vida, yo estoy pendiente de ti. Yo sé lo que necesitas, sé lo que pasa, sé lo que vives. Alguno puede decir: pero yo le pido a Dios y no viene. Yo hablo con Dios y la situación no cambia. El Señor dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Hacer bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. La palabra de Dios dice: hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros para con Dios. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? ¿Que yo debo ser pobre aquí en la tierra y solamente hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo hago tesoros en los cielos? La palabra de Dios no nos habla de que debemos ser pobres. La palabra del Señor dice que debemos ser humildes. Debemos ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu es aquel que anhela más. Aquel que al oír un milagro de Dios nunca se cansa de la bendición. Aquel que sigue siendo pobre en espíritu es aquel que ante cualquier situación de Dios, por más pequeña que sea, se goza en el Señor. A medida que caminamos en la fe, vemos milagros de Dios, vemos personas sanarse de cáncer, vemos personas sanarse de enfermedades terminales, que estaban al borde de la muerte y Dios los saca de terapia intensiva. Mujeres que no podían tener hijos, ahora tienen a su hijo en sus brazos. Vemos milagros extraordinarios de Dios, impactantes algunos. Y con el pasar del tiempo quizás nos volvemos como ricos en la fe. Ya no nos impacta un testimonio pequeño, o nos parecen como testimonios más como para dejar a un costado. Pero sin embargo, antes nos gozábamos hasta en lo mínimo. El Señor dice: deben continuar de esa manera. Deben seguir siendo pobres en el espíritu. Quiere decir que aún tengo mucho más por conocer. Porque cuando soy rico quiere decir que ya lo tengo todo. Ya no me queda más por descubrir, ya no me queda más por hacer. Ya lo tengo todo. Pero si soy pobre, anhelo tener esa bendición. Anhelo lo espiritual, anhelo lo de Dios. El Señor nos llama a que debemos ser humildes. No vivir en una condición de escasez o de pobreza extrema. El Señor nos llama a confiar en Él. Ahora, aquellos que hoy predican engaño y predican mentira y que saquean a la gente, ¿realmente tienen fe en este Dios? Porque este Dios dice que no vas a proveer de todas las cosas. ¿Qué necesidad tengo yo de robarte a ti, de mentirte, de engañarte, si Dios dice que me va a proveer todas las cosas? Si Dios me dice que Él tiene cuidado de mí y que no me faltará nada. Si Él dice que no me afane por esto, porque el mundo lo hace. Si Él dice que mi tesoro, mi corazón debe estar en el lugar correcto. Entonces, si yo hoy predicase para sacarle el dinero a la gente, ¿estaría creyendo en este Dios? ¿Cómo predicarte que Dios bendice, que Dios abre puertas, que Dios trae bendición? Si uno está mendigando la fe, si uno está mendigando una limosna, es que realmente no creen que Dios puede proveerles. Entonces toman el atajo del engaño. El Señor no nos llama a que vivamos de una manera menesterosa. Hay personas que están en esa condición y llegan así al camino de Dios. Dios va a bendecirte. Dios va a cambiar tu realidad, va a transformar tu corazón. Dios va a comenzar a guiarte. Y Dios va a comenzar a enseñarnos. En la fe es escalón por escalón.
No hay un tiempo, no hay una medida. Cada uno de ustedes crecerá de una manera diferente. Cada uno de ustedes crecerá en un tiempo distinto. Cuando más te entregues a Dios, cuanto más busques de Él, cuando más limpies tu corazón, cuanto más comiences a entresacar entre lo precioso de lo vil, dice la palabra, serás como mi boca, hablarás mi palabra. Cuanto más comiences a sacar lo que está mal, Dios comenzará a cambiar mi corazón, a transformar mi vida, y lo de Dios va a ser lo primero. De manera que ya lo del mundo no me impacta, ya no quiero llegar a lo del mundo, sino que busco lo de Dios. Es difícil muchas veces porque nos contaminamos en el mundo. El Señor lavó los pies de sus discípulos. Pedro no quería dejarse lavar los pies, pero sin embargo el Señor le dijo, si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo en el reino. Él le dijo, lávame, Señor, completo, la cabeza, todo. El Señor le dijo, no, solamente los pies, porque los pies son los que pisan este mundo. Y nos comenzamos a contaminar con la televisión, nos contaminamos con las cosas que vemos, con las cosas que oímos. Nuestros pies se contaminan, se ensucian. Y debemos limpiarnos constantemente. Debemos limpiar nuestra vida constantemente. Esta palabra dice, vended lo que poseéis y dad limosnas. Al dar, cuando nosotros damos, estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando nosotros entendemos que la provisión viene de Dios, cuando todo lo que tenemos está al servicio de Dios, es cuando esos tesoros están en los cielos, están en el lugar correcto. Dice, vendan lo que tienen, dénselo a los pobres, denle limosna, sean de bendición. No tengan bolsas que estén rotas, es decir, la bendición que se cae. Bolsas que están andrajosas, que se rompen fácilmente y la bendición se desliza, se cae. No puedes retener la bendición. Dice, no tengan ese tipo de bolsas. Hagan tesoros en los cielos. Porque ahí el ladrón no tiene el poder para entrar, para robarte. La polilla no puede entrar allí. Nadie puede minar, nadie puede hurtar en ese lugar. Es la bendición de Dios. Haced tesoros en los cielos, dice la Escritura. Es decir, que la palabra de Dios nos lleva constantemente a que debemos tomar una decisión en cuanto a la actitud de nuestro corazón. Sabemos que estamos en este mundo, pero dice la Escritura, no somos de este mundo. Hay una pelea constante entre la decisión que el hombre debe tomar a cada paso. ¿A dónde está hoy tu tesoro? Tu tesoro está en aquella mujer que te dice, deja a tu esposa. Tu tesoro está en aquel hombre que te promete grandes cosas, por el cual dejas a tus hijos. ¿A dónde está tu tesoro? ¿En obtener dinero fácil? ¿En obtener ganancias? ¿Haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios? ¿A dónde está tu tesoro hoy? Porque dice la Escritura, a donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, de alguna manera puedo preguntarte, ¿dónde está tu tesoro? Y ya sabré a dónde está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro para ti? La palabra nos enseña que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, encontrando un tesoro allí, en un campo, va y lo guarda y vende todo lo que tiene y va y compra ese campo. Cuando entendemos que la palabra de Dios, el reino de los cielos, la bendición que tiene para nuestra vida el Señor, es primero, cuando el tesoro para nuestro corazón se encuentra en la palabra de Dios y en el camino de la fe, es cuando todas las bendiciones a nuestro alrededor comienzan a acomodarse, cuando todas las bendiciones comienzan a alinearse. No porque no tengamos necesidad de ninguna de estas, sino porque hemos descansado de esa ansiedad. Hemos descansado mostrando nuestra fe en nuestro Dios. No quiere decir que tú no necesites ninguna de estas cosas, pero cuando confías en Dios, sabes que viene. No te preocupas. No tienes una casa, no te preocupas. Sabes que la bendición de Dios viene. Hombres de fe no tuvieron un lugar fijo. Tuvieron que andar de lugar en lugar. No tuvieron una morada fija.
Pero sin embargo Dios los bendijo en cada lugar donde estuvieron. Porque la bendición de Dios está contigo. La bendición de Dios te acompaña a ti. Porque tu tesoro se encuentra allí, en tu servicio a Dios, en la palabra de Dios, en tu comunión con el Señor. Y cuando tu tesoro está en el lugar correcto, todas las cosas comienzan a ser mejor para tu vida. Cuando el hombre puede entender estas cosas, ya no se preocupará por lo que ha de venir. El hombre ya no desperdiciará su tiempo, no malgastará su tiempo en querer alcanzar las riquezas desmedidamente, sino que entiende que las riquezas son para poder servirse de ellas. Y aquel hombre que ha entendido esto pone sus riquezas al servicio de Dios. Algunos piensan que si tuviesen mucho dinero le darían mucho a Dios, y eso es mentira. Si tú no puedes darle de lo poco, dice la palabra, si tú no eres fiel en lo poco, tú piensas que serás fiel en lo mucho. La Escritura dice, si me eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Algunos dicen, si ganara tanto, ahí yo haría tantas cosas, haría caridad, abriría comedores, entregaría alimentos, viajaría a otros países. Tanta bondad. Pero el Señor dice, con lo que tienes hoy, hazlo. Y si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque si tú lo entiendes en esto que es poco, la bendición aumentará. Porque es mucho más difícil apartar cuando es mucho que cuando es poquito nada más. Aquel que tiene que dar la 10ª parte de algo que es poco no cuesta tanto, pero el que tiene que dar la 10ª parte de lo que es mucho comienza a decir, esto es mucho, es demasiado. Quizás con el 3 o con el 2% estará bien. Y lo cierto es que no hay una medida. El Señor nos enseña una medida para que nosotros podamos entender la fe y no nos sea gravoso a nosotros. Pero en sí es conforme a la fe, conforme a tu corazón. Obviamente que tú no puedes dar el 90% y después andar mal, porque será una carga para tu corazón, será una carga muy pesada. Entonces Dios establece una medida para el corazón de los hombres. Pero dice la Escritura que en el Nuevo Testamento los creyentes daban todos sus bienes, todas sus posesiones en común. Todo lo que tenían, toda su herencia, su heredad era puesta al servicio de la obra de Dios. Pero esto era más difícil de poder sobrellevar. Pero tenían el corazón en el lugar correcto. Dice la palabra del Señor, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Está tu tesoro? Estará también tu corazón. Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Tu corazón está en servir a Dios, hacer la voluntad de Dios? ¿O tu corazón hoy te engaña? Dice la palabra del Señor que engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Dios es el que escudriña los corazones. Dios es aquel que tiene el poder para transformar tu vida hoy. Pero tienes que tú abrir tu corazón a Él. Él te enseñará y Él irá poniendo qué es lo más importante a lo menos importante. Él te irá llevando y te irá guiando. Hay un orden para cada cosa, hay un orden de importancia en cuanto a la vida espiritual. Y Dios nos irá llevando a ese camino, irá acomodando, ordenando nuestra vida. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos es que podamos depender de Él. Es que podamos aferrarnos a la palabra de Dios y podamos poner nuestro corazón en su obra. Que nuestro tesoro se halla aquí, en el reino de los cielos. En la obra que tú haces para Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves a Dios, aquí a los que son músicos, a los que trabajan en alguna área, los que llevan adelante un comedor, los que llevan adelante una copa de leche, los que trabajan, aquí no se les da un salario, no se les paga a nadie. A nadie se le da una retribución económica por la tarea que hace. Debe encontrar su tesoro en su servicio a Dios, porque le será gravoso la tarea que hace, porque lo hará como para los hombres y se sentirá como que no es pagado, se sentirá falto. Pero aquel que entiende para quién está trabajando, para quién está haciendo la obra, es realmente aquel que no duda, sabe que su provisión viene de Dios y Dios es aquel que sustenta todas las cosas.
Dios es aquel que nos bendice más sobreabundantemente de lo que nosotros podemos creer o podemos pensar, dice la Escritura. El Señor nos bendice. Ahora dice la palabra: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para días postreros. Dice la palabra: los ricos, los que procuraron las riquezas, los hombres que no tienen a Dios. Dice: vamos ahora, ricos, llorad, aullad, lamentense, porque las miserias que van a venir contra su vida, sus riquezas están enmohecidas. El oro, la plata, lo que pudieron acumular no les servirá para nada. Tú puedes verlo esto cuando llega una condición extrema. Cuando llega un momento extremo, ahí no importa los bienes. En estos últimos tiempos hemos visto cataclismos en la tierra. Hemos visto tsunamis golpear las costas de diferentes países. Y en ese momento, ¿quién procura subirse a un auto de alta gama para robárselo? ¿Quién procura entrar en una mansión para quedársela cuando pase el tsunami? ¿Quién trata de llevarse una camioneta de lujo? En ese momento la gente corre por su vida. Y cuando tú no entiendes que aquí tú debes correr por tu vida, te detendrás a buscar los coches de lujos, te detendrás a buscar las riquezas por el camino. La palabra dice: ahora lamentense. Ricos, llorad y aullad, porque vuestras miserias vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por polilla. Vuestro oro y vuestra plata enmohecido. De nada te sirve en ese momento todo el oro que puedas tomar si estás a punto de perder la vida. ¿Qué sentido tiene? Esa es la manera en que el hombre muchas veces no comprende la vida. Tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Y esto no es por ser fatalista, es la realidad. Estamos en tiempos donde realmente aquellos que pensamos que lo íbamos a ver mucho tiempo más ya no están con nosotros. Jóvenes que gozaban de toda la salud, personas fuertes, ya no están con nosotros. ¿De qué le sirve al hombre detenerse a mitad del camino y tomar algo que no le salvará la vida? En los momentos así nos damos cuenta realmente cuánto vale la vida del hombre y qué importancia tienen todos estos bienes. En esos momentos no tienen ningún precio, no valen nada. Ahora, en contraste con la vida eterna y con la salvación que el Señor te promete, nada de lo material tiene ningún sentido, ni vale nada. Pero estamos en este mundo y debemos valernos de los recursos económicos para llevar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos llama. Por eso Dios estableció un orden en la iglesia, porque era la manera en la que se iba a sostener la obra de Dios. Era la manera en la que se iba a sostener en aquel momento aquel hombre que servía al Señor, aquel sacerdote, aquellos levitas. Ellos iban a vivir de esas ofrendas, de esos diezmos. Dios había procurado un orden. Pero cuando llegamos a estos puntos entendemos que realmente el Señor quiere librarnos de todo lo que es una carga en nuestro corazón. Poner cada cosa en el lugar correcto, y las riquezas deben estar en el lugar correcto. Tú debes servirte de ellas, utilizarlos para la obra de Dios, utilizarlo para el servicio del Señor. La palabra anterior nos hablaba de la felicidad en la familia, del estar completos, del trabajo, del esfuerzo. Eso es parte de la voluntad de Dios. Pero donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si Dios te ha llamado a servirle, tu tesoro debe estar en el servicio de Dios. Si Dios te ha llamado a hacer su voluntad, debes procurar que tu tesoro se encuentre allí. Lo demás es secundario. Es importante la carrera, sí. Es importante el trabajo, también lo es. Pero si tengo que elegir una de las dos, primero es el servicio a Dios. Primero es mi entrega. Primero es lo que es perecedero. Primero es lo que es para siempre, el reino de los cielos, que es para siempre. Porque dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará jamás. Su palabra estará para siempre viva en nuestros corazones. Aleluya. Debes poner tu mirada en las cosas que son
eternas. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y quiero dejarte con lo último de la fe de Moisés. En el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, no temiendo aquel que reinaba en ese lugar, que reinaba en el mundo. Hoy hay personas que dicen: no quiero ir a la iglesia porque tengo miedo, las represalias que voy a tener de la parte del ocultismo. Aquellos que hoy están en la religión umbanda, que hoy están haciendo toda clase de hechicerías, de brujerías, sienten miedo y dicen: no quiero ir a la iglesia porque tengo miedo de lo que me pueda pasar, tengo miedo de que alguien pueda morir, de que me pueda morir yo, o de que pueda venirme alguna enfermedad. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice que Moisés se sostuvo en su caminar como viendo al invisible. Ya hemos hablado de la imagen del Dios invisible, la cual es Cristo. Ya hemos hablado de que todo fue creado por Él y para Él. Y dice la palabra que Él se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo así, mirando al Señor, teniendo su mirada en Él, caminando en fe, avanzando, no deteniéndose en las cosas comunes o materiales que Él podía tener. Claro que Él podía tener una vida mucho mejor que estar siendo azotado, pero si ser azotado es la voluntad de Dios, prefiero estar en donde sea la voluntad de Dios y no vivir de lujos y placeres donde Dios no esté. Tú puedes irte al mundo hoy y vivir como un cantante famoso, como un músico. Puedes ser una persona que resalte en la sociedad o en alguna carrera. Puedes irte al mundo y triunfar en el área económica, tener una gran empresa, un negocio. Tú puedes ir, pero mejor es sufrir los padecimientos de Cristo en el lugar correcto que vivir en la abundancia de bienes, que tener las mayores riquezas y que esté lejos de Dios. Porque la obra debe entenderse hasta el final. Y en el final será amargo el quebranto y el dolor de aquellos que eligieron, pero lo hicieron de la manera incorrecta. Que procuraron vivir una vida buena, de placeres, de deleites aquí, pero no procuraron hacer tesoros en los cielos para la vida venidera. No invirtieron en la vida que perdura, en la vida eterna. Llegará el momento en el cual se arrepientan, pero será demasiado tarde. Dice la palabra que golpearán, pero el Señor no les abrirá. Es más, le dirá: apartados de mí porque nunca los conocí. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora el Señor nos habla en esta palabra de que podamos tomar la bendición de Dios, de que podamos unirnos a Él. Sea cual sea hoy la dificultad o la necesidad que estés atravesando, sea el momento que estés viviendo, si son momentos buenos o si son momentos de escasez. Cualquier circunstancia es mejor con Cristo que sin Él. Tú puedes irte y quizás tengas éxito, quizás te vaya bien, pero el éxito de este mundo no se puede comparar con la gloria de Dios. La obra de este mundo que puede ofrecerte no puede compararse con la obra que Dios te ofrece. Solamente que quizás hoy no puedes ver el cuadro completo, hoy no puedes ver la obra terminada, y para ello debes confiar en Dios y poner tu vida en las manos del Señor. Si hay alguien que hoy quiere poner su corazón en el lugar correcto y quiere encontrar su tesoro en la palabra de Dios, en la vida eterna, en la salvación, en su servicio a Dios, este es el tiempo de que abras tu corazón a Él. Este es tu momento de entregar tu corazón al Señor. En ningún lugar estará más cuidado o más a salvo que en las manos de Dios. Quizás te hayan lastimado, herido, engañado, maltratado, y tu corazón se haya deshecho en el camino. Pero el Señor tomará tu vida y pondrá un corazón nuevo, dice la Escritura. Cambiará tu vida y cambiará tu corazón para siempre. Ahora tú tienes que elegir. Como en cada ocasión, tú debes elegir. Puedes elegir una vida de placeres, de deleites, o puedes elegir la vida de Dios, la cual quizás conlleve vituperios, momentos difíciles,
Pero el Señor nos promete grandes bendiciones. En medio de esa transformación que Dios hace en nosotros, alcanzar la bendición familiar, espiritual, sentimental, y una bendición perdurable, eterna. Aquellos que quieran abrir su corazón al Señor, yo voy a invitarte que puedas hacer una oración de fe, una oración en voz audible, declarando que tú crees en ese Señor. Yo voy a guiarte para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón en esta hora. Y aquellos que quieren hacer esta oración, yo voy a invitarle que puedan cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Bendito eres, Señor.